Bueno, vamos a empezar nuestra escuela dominical repasando un poquito, como hacemos siempre, la lección pasada. Lo que habíamos analizado era Génesis 3:20, donde la palabra de Dios nos dice que Adán puso el nombre a su mujer Eva, porque ella iba a ser la madre de sus hijos, la madre de los seres humanos que iban a empezar a poblar esta tierra. También estuvimos hablando sobre la expiación, el primer acto de expiación que Dios instituyó, el cual iba a ser una figura, y era una figura de cómo Dios iba a perdonar el pecado de los seres humanos a través de la muerte de un inocente. Y esos sacrificios del Antiguo Testamento hasta la venida del Señor eran solamente un tipo, una figura de lo que Cristo iba a hacer posteriormente en la cruz del Calvario al ofrecerse una vez y para siempre por nuestros pecados, ¿no? También estuvimos viendo al final lo que fue el bloqueo al árbol de la vida y la expulsión, la destitución, cuando ya Adán y Eva pues fueron retirados del paraíso y del acceso a ese árbol que les iba a permitir vivir para siempre. ¿No? En eso fue que estuvimos analizando, pero vamos a iniciar la lección de hoy regresando a Génesis 3:24, que fue el último versículo que estuvimos viendo. Así que abran su Biblia en Génesis 3:24 y vamos a ir prestando atención en unas palabras clave aquí. Y estas palabras clave son las que vamos a analizar detalladamente hoy. Este versículo tiene unas palabras importantes. Dice así: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora quiero que usted, si es posible, subraye o si tiene un resaltador, resalte las palabras que dice echó pues fuera. También se señale la palabra espada, la palabra camino y la palabra vida. ¿Ok? Echó pues fuera, eso es una frase. Luego la palabra espada, la palabra camino y la palabra vida. Y luego van a saber por qué es importante tener en mente estos versículos, porque sobre estas palabras vamos a estudiar hoy, ¿no? Vamos a encontrar otra relación hermosa entre el Antiguo Testamento en la historia de Edén y el Nuevo Testamento en lo que el Señor Jesucristo nos predicó, nos enseñó. Ahora, vamos a empezar. Dice aquí que el fruto del árbol de la vida permitía vivir al hombre para siempre, ¿no? Esa es la primera palabra, una de las primeras palabras. ¿No? El fruto del árbol de la vida permitía vivir al hombre. ¿No? Por eso dice la Biblia en Génesis 3:22. Dice, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿No? Dios en ese momento estaba poniendo un límite y dijo, no es posible que los hombres, el hombre y su mujer, que ahora están en pecado, sean capaces de comer de este árbol, ya no van a tener acceso a él. Pero también dice el versículo que este árbol tenía un camino. Mire lo que dice ahí en Génesis 3:24. Dice, para guardar el camino del árbol. El árbol tenía un camino, un sendero que llevaba a comer de ese fruto, y ese fruto permitía vivir para siempre. Ese fruto concedía vida eterna, ¿no? Luego, más adelante vamos a ver, dice, Dios puso una espada para guardar el camino a cuyo árbol permitía vivir para siempre, ¿no? Espada, camino, vida, ¿no? Estamos viendo estas palabras claves. Y dice que esta espada encendida se revolvía por todos lados, una espada como de fuego, ¿no? Tenemos que tratar de usar nuestra imaginación para entender. Era como una especie de espada que protegía el camino. Ya no había acceso sin morir, prácticamente iban a morir si intentaban pasar. Y también dice la Biblia que Dios puso allí querubines. Estos querubines son seres celestiales o tipo ángeles, que son los guardianes de la santidad de Dios.
Entonces la cosa era seria, ¿no? Eso estaba completamente blindado, protegido, ya no había acceso a eso, ¿no? Ahora, cuando pensamos en esta espada, podemos ver que ¿qué es lo que se define en la Biblia como espada? ¿A qué se le llama espada? A la misma Biblia, ¿no? A la palabra de Dios. Entonces, podemos ver ese ejemplo en Hebreos 4:12. En Hebreos 4:12, donde dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿no? Y luego el versículo nos sigue explicando más cosas. Entonces, la palabra de Dios se la describe como una espada. Incluso en Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo habla, dice la Biblia que con la espada de su boca, ¿no?, Él iba a ejecutar juicio a las naciones perversas. Entonces, la palabra de Dios o la palabra de Jesucristo se la refiere como una espada porque dice, perfora el alma, ¿no?, los tuétanos, penetra en nuestro interior hasta donde Dios quiere que penetre. Pero a la vez, mis hermanos, la palabra de Dios, que se la define como espada, también se la define como la verdad. Juan 17:17 dice así, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo está orando y en medio de esa oración Él dice esta frase, santifícalos en tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces ahí tenemos una relación, ¿no? Espada, palabra de Dios, verdad. Entonces son como especie de sinónimos. Cuando usted habla de la espada, usted está hablando de la palabra de Dios, pero también está hablando de la verdad. Pero incluso Adán perdió la verdad también allí en el huerto cuando decidió creer las mentiras de Satanás, ¿no? La verdad también se perdió cuando Adán y Eva decidieron creer las mentiras que Satanás le había ofrecido. Ahora, el versículo empieza, Génesis 3:24, empieza indicando que Adán perdió ¿qué cosa? Lean conmigo la primera parte. Echó pues fuera al hombre. ¿Qué fue lo que perdió en ese momento Adán y Eva? ¿Qué perdieron? Su hogar. Sí, su comunión con Dios. Pero aquí está poniendo físicamente, está diciendo que lo echó pues fuera, lo sacó. ¿Lo sacó de dónde? Del paraíso, del Edén. ¿Y qué era eso para Adán y Eva? Era su morada, era su habitación, era el lugar que Dios había preparado de manera maravillosa para esa pareja. Entonces ellos perdieron su hogar y fueron sacados de allí, del Edén. Así que en la expulsión de Adán y Eva se menciona que se perdió el acceso a la vida, se prohibió el acceso al camino. Había una espada que prohibía todo esto, la cual representa la verdad, y también perdieron su morada, ¿no? Todas estas cosas se fueron perdiendo progresivamente allí en el Edén. Además, se enfatiza que Dios puso querubines, como les dije anteriormente, que eran estos ángeles para prohibir el acceso. Pero lo que Adán perdió, mis hermanos, y Eva perdieron en Edén, que fue su morada, el camino, la verdad y la vida, Jesús lo recuperó al venir a este mundo. ¿Se dan cuenta? Por eso estoy tratando de llevarlos a ese punto. Ese versículo de Génesis 3:24 tiene todos estos elementos, ¿no? Tiene la morada, tiene la verdad, tiene el camino, tiene la vida. Y luego el Señor Jesucristo vino a este mundo y en Juan 14, vamos a abrir en Juan capítulo 14, vamos a encontrar ese paralelo hermoso que se encuentra en la predicación de nuestro Señor y cómo Él prácticamente nos enseña que Él vino a recuperar todo eso que se había perdido. Jesús estaba hablando a sus discípulos sobre la morada eterna en Juan 14:1 y miren lo que dice Él allí. Les dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera,
yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Versículo 5. Hay una interrupción a lo que el Señor Jesucristo está diciendo, porque entra este discípulo Tomás, que era un poquito escéptico, ¿se acuerdan? Y como que lo interrumpe Tomás, y dice el versículo 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces, ante esta interrupción del discípulo Tomás, miren la respuesta del Señor Jesucristo. Juan 14:6. ¿Quién no sabe de memoria? Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, aquí está la respuesta de Dios a Génesis 3:24. Al último versículo de Génesis capítulo 3, que es lo que encierra todo el acontecimiento de la caída del hombre en pecado. Aquí está la respuesta en el Nuevo Testamento, la respuesta en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él empieza hablándole a los discípulos de la morada que les iba a preparar, dándole la esperanza de la ida al cielo, de que todo lo que están viviendo vale la pena porque tendrán un hogar hecho con sus propias manos en el cielo. Qué maravillosas promesas del Señor. Y ante la respuesta de este discípulo escéptico, Tomás, quien lo interrumpe, le dice: Señor, disculpa Señor, pero dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces el Señor pronuncia este versículo, que es uno de los más memorizados, más usados en el Evangelio, más usados en la parte también de la apologética cristiana, donde se defiende la fe, donde se defiende que Jesucristo es el único mediador, y es Juan 14:6, donde el Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces miren la importancia de esto, mis hermanos. Él empieza hablando de la morada, ¿no? Adán y Eva perdieron su morada, perdieron su habitación. Y luego el Señor también les dice que Él es el camino. ¿Se acuerdan? El camino al árbol de la vida había sido bloqueado, pero ahora Jesucristo es el camino. Él dice, Él es la verdad. Había una espada protegiendo el árbol. Esa espada representa la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad. Pero Jesucristo dice, ahora yo soy la verdad. Estoy aquí presente con ustedes. Soy la verdad. Cuando Jesucristo hablaba, sus palabras eran escritas porque eran las mismas palabras de Dios. Por eso Juan 1:1 se refiere el apóstol Juan al Señor Jesucristo como el verbo de Dios, la palabra activa de Dios. ¿Qué es lo que hace el verbo en una oración? Define qué cosa. La acción del sujeto. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla, Él está hablando en función de un verbo. Él está definiendo las acciones. Él está hablando activamente de lo que Dios quiere que se haga. Entonces, ese es Jesucristo. Él es la verdad, Él es la palabra, Él es el verbo. Pero además de eso, Él dice que ahora Él es también la vida. Ya no necesitan comer de ese árbol, que ese árbol iba a ser retirado. Pero Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Jesucristo ahora es la vida. Él representa la vida espiritual. Él no ofrece una vida física porque eso es un problema que se va a resolver en el futuro con la resurrección. Pero la vida espiritual, de la muerte espiritual que sufrió Adán y Eva y todo el ser humano que ha caído en pecado, para esa muerte espiritual Jesucristo es la respuesta. Por eso Él dice, yo soy la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo es la vida espiritual que todo ser humano necesita para tener comunión con Dios. Si tenemos a Cristo, dice la Biblia, tenemos la vida, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene a Dios también. ¿Amén? Entonces, y Jesucristo dice, nadie viene al Padre sino por mí. Qué tremendo, ¿no? Eso es una de las cosas que las religiones de este mundo rechazan del cristianismo.
porque el cristianismo es intolerante, como ellos nos llaman, ¿no? El cristianismo no es como usted puede ver en el budismo, en las otras religiones de allá de Asia, de África, de Europa. Estas religiones creen en múltiples dioses. Y eso es lo que no les gusta de nuestro cristianismo. Ellos están dispuestos a creer en otras religiones que tienen muchos dioses, pero rechazan el cristianismo porque el cristianismo es exclusivista. El cristianismo es exclusivo. El cristianismo rechaza a todos los demás y pone bien clara la película y dice: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al cielo, nadie va al Padre, si no es a través de Jesucristo. Les guste o no les guste. ¿Ok? Si no les gusta, qué pena. Pero la Biblia así lo dice. Y la Biblia es el libro más importante, más influyente, más histórico, más respaldado. Tiene una capacidad impresionante de superar todo tipo de prueba que se le ha hecho, porque es la palabra de Dios. Entonces, el que rechaza este libro está rechazando la palabra de Dios. El que rechaza la palabra de Dios está rechazando a Cristo. Entonces todo esto está unido. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es lo que nos muestra el camino de salvación. Y Jesucristo es la palabra de Dios también. Ahora, esto se define una vez más también en 1 Timoteo 2:5. Es un versículo importante que debemos tener en mente. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermanos, estos versículos son de tremenda importancia. Porque, por ejemplo, en la Iglesia Católica se enseña, ¿no? Se dice que el que no tiene a María, entonces no tiene a Dios, porque María es la madre de Dios. Entonces, ustedes saben que la Iglesia Católica le da mucha importancia a los dogmas, ¿no? Los dogmas de la Iglesia Católica están por encima de la palabra de Dios. Cuando ellos preparan a los curas, a las monjas, a toda la gente que va a estar con ellos en su religión, a los líderes de sus religiones, lo primero que ellos les enseñan son sus dogmas. Y lo enseñan como algo tan sagrado que incluso si usted, o sea, la persona que está aprendiendo esos dogmas, se atreve a sospechar o a dudar de los dogmas, se va al infierno. ¿Ok? O sea, si usted sospecha de los dogmas o usted los quiere poner a prueba, usted no es calificado, usted es un hereje, usted se va al infierno. ¿Ok? Mientras que la palabra de Dios nos anima a nosotros a escudriñar la Escritura, a razonar la Escritura, a usar nuestra mente, porque dice que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, ¿no? Así debemos amar a Dios y así debemos buscar a Dios en su palabra. No tenemos que poner a un lado nuestra mente y creer todo lo que nos digan. Porque los predicadores que estamos aquí adelante, en algún momento podemos fallar, podemos tener doctrinas no tan precisas, no tan correctas, pero usted puede investigarlo por sí mismo en la palabra de Dios, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con las religiones como el catolicismo? Ponen a los dogmas por encima de la palabra de Dios. Entonces, cuando hay esa contradicción, ellos van a respetar el dogma y no la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es lo triste. Entonces ellos dicen, María es la madre de Dios. El que no tiene a María no tiene a Dios, no tiene la salvación. Pero, ¿qué es esto? Si aquí la Biblia me dice claramente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay María, no hay apóstol Pablo, no hay Papa, no hay Buda, no hay nada entre Dios y los hombres. El único camino, ¿quién es? Jesucristo, hombre. Amén. Entonces, mis hermanos, la salvación empieza y termina con Jesucristo. Él es el autor y consumador. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. ¿Ok? No hay nada en el medio, no hay nada antes, no hay nada después de Jesucristo. Él es el alfa y el omega, quiere decir la primera y la última letra del abecedario. No hay nada más importante antes, en medio o después
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, nuestra religión es exclusiva de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, y el Señor Jesucristo es el que ha sido encomendado en acercarse a nosotros, en darnos a conocer al Padre. Por eso es que mucha de nuestra enseñanza rota alrededor de lo que Jesucristo hizo y enseñó cuando vino a la tierra. Por eso siempre nos enfocamos en lo que Él hizo por nosotros. Bien, mis hermanos, Dios tuvo que hacer personalmente posible nuestra salvación. ¿Okay? Este es otro aspecto que vamos a ver en el día de hoy. Abra conmigo Lucas 19:10 y mire lo que dice allí la palabra del Señor. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿dónde se perdió eso? En el Edén, ¿no? Allí se perdió. Ahí se estropeó todo el plan de Dios. En los primeros seres humanos ya se estropeó todo el plan. Así que dice que el Señor Jesucristo dice que vino a buscar y a salvar. ¿Se dan cuenta? Él vino con esas funciones, vino con un trabajo por hacer. Y mire que el primer verbo que dice es buscar. Cuando el Padre vino al huerto, ¿qué hizo Él también con Adán y Eva? Él vino y los estaba buscando, ¿no? Hey, ¿dónde estás, Adán? Entonces, cuando el Padre vino al huerto, Él vino a buscar, pero al mismo tiempo a ejercer juicio y castigo. Su presencia allí en el huerto fue para juicio y castigo. ¿Ok? El Padre no vino específicamente a redimir, sino a través de un acto de expiación, pero la venida del Padre al huerto del Edén fue para juicio y castigo. Sin embargo, en esta segunda visita que Dios le hace al hombre en la tierra, personalmente, por decirlo de una manera, es a través del Hijo, pero Él dice que Él vino a buscar, pero esta vez, ¿qué vino a hacer? A salvar lo que se había perdido. Pero ahora, Dios mismo iba a hacer el sacrificio, ¿ok? El Padre sacrificó animales para vestir con esas pieles a los pecadores, a Adán y a Eva. Pero esta segunda vez era el Hijo el que venía a buscar, pero Él iba a salvar. Él ahora iba a hacer personalmente el sacrificio, porque esos otros sacrificios no fueron efectivos, solo fueron momentáneos. Pero ahora el sacrificio iba a ser perfecto y permanente. Aún en medio de todo el pecado y la condenación, Dios pronunció también en esa primera visita que hizo al huerto, Él pronunció una futura salvación, mis hermanos. Ahora, vamos a ver también en Romanos 5:19, para confirmar esta idea, ¿qué es lo que dice? Romanos 5:19 dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, ¿no? Mire cómo se lo define aquí al Señor Jesucristo. Se lo define con la palabra uno, y con minúscula, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que el Señor Jesucristo fue realmente encarnado. A veces se manejan teorías heréticas donde dicen que Jesucristo no vino realmente en carne, o que no fue realmente humano, que fue una especie de amalgama entre Dios y medio hombre, pero más. Entonces se trata de buscar todo tipo de excusas para decir que Jesucristo no era un ser humano como de carne y hueso como usted y como yo. Pero aquí dice la Biblia claramente que por la desobediencia de un hombre, ¿ok?, que es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Dice, y así también por la obediencia de uno, es decir, uno parecido a Adán, en carne y hueso, y este es nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Pero este uno era el Hijo de Dios, era el humano perfecto, era, por decirlo así, la versión de Adán 2.0, ¿no? Adán fue la versión 1.0 que falló, que echó a perder todo,
Y vino un ser humano perfecto en Jesucristo, la versión 2.0 de Adán, y hizo posible que podamos ser perdonados a través del sacrificio de Él mismo en la cruz. Vamos a ver también Tito 3, 4 y 5. Miren lo que dice aquí Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, mire el versículo 5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mis hermanos, es clave este versículo, porque dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dios tuvo que venir personalmente a salvarnos. No somos capaces. Nunca fuimos capaces, no lo somos en el presente, ni lo seremos en el futuro, de salvarnos por nuestras propias buenas obras. Y muchas religiones basan la salvación o la eternidad o lo que sea, como la reencarnación y un bienestar futuro, lo basan ¿en qué cosa? En las buenas obras. Pero la Biblia, eso es lo que la gente, las religiones detestan de la Biblia. Porque la Biblia les desbarata todo su sistema religioso y les dice que por buenas obras no se puede ser salvo. Y aquí dice que nos salvó no por obras de justicia, porque la salvación no es por obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe, mis hermanos. Amén. Eso es lo que la Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9 también. Bien, mis hermanos, entonces allí queda graficado entonces lo que les había dicho, ¿no? El paralelo entre Génesis 3:24, donde se perdió el hogar, donde se perdió el camino, se perdió la verdad y se perdió la vida, y luego Juan capítulo 14, donde Jesucristo personalmente viene a decirnos: yo les tengo preparado un hogar en el cielo, ¿ok? Y ahora yo soy el camino, la verdad y la vida, y si quieren ir a ese lugar precioso que les estoy ofreciendo, tiene que ser a través de mí, a través de Jesús, ¿no? Entonces ahí tenemos ya este hermoso paralelo que les quería enseñar el día de hoy, mis hermanos. Vamos ahora a avanzar al siguiente capítulo, Génesis capítulo 4, donde ya se deja a un lado todo este tema del pecado, de la condenación, del juicio, de las consecuencias, y ahora se empieza ya a tratar otro tema que tiene que ver con la reproducción. ¿Ok? Ahora ya hemos hablado del origen del hombre, el origen de la mujer, el origen del matrimonio, la caída en pecado, y ahora empezamos la etapa de la reproducción de la primera pareja, ¿no? Lo que tiene que ver con ya la conformación de una familia. Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es importante este versículo, vamos a ir desglosándolo poco a poco. Empieza diciendo: conoció Adán. ¿Acaso no se conocían? ¿Recién se los presentaron? No. Este verbo, esta palabra conoció, se refiere al acto sexual, se refiere al conocimiento íntimo, a ya poder estar unidos sexualmente para que ella pueda concebir. Esa misma palabra es interesante y quiero recalcarlo aquí, que esa misma palabra conoció es la palabra que se usa en Génesis 19:5, cuando las personas pervertidas de la ciudad de Sodoma querían conocer a los que habían llegado a visitar a Lot. Mire lo que dice Génesis 19:5. Dice: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, ¿no? Estos eran hombres homosexuales. Todos prácticamente en la ciudad de Sodoma eran homosexuales, desde los más pequeños hasta los más grandes. Tristemente era una sociedad completamente pervertida. Eso lo vamos a estudiar más adelante, mis hermanos, de todos los problemas que afectan a la familia el día de hoy.
Pero este verbo que usan allí, que dice, sácalos para que los conozcamos. Lo que ellos estaban diciendo, sácalos para tener relaciones con ellos. No, queremos estar con esos hombres que te han venido a visitar. Entonces es triste que lo que ocurrió en ese caso, pero lo que quiero enfocar es que ese verbo significa justamente eso, conocer sexualmente. Y luego dice que conoció a su mujer. Recuerdan que habíamos dicho que cuando usted vea esas palabras juntas, ¿no? Su mujer, usted tiene que pensar en una esposa. No en una, como en nuestro contexto latino, su mujer no siempre es su esposa. No, la mujer a veces simplemente convive, pero no es la esposa. Pero en este caso es la esposa. Conoció, se podría haber traducido también, y conoció a su esposa Eva. Y luego dice que concibió y dio a luz a Caín. Dios creó en Eva, pues la creó con un vientre fructífero. Ella fue capaz de dar a luz, quién sabe, la Biblia no dice cuántos hijos, pero seguramente muchos hijos. Y luego de pasado los 9 meses normales, dice la Biblia que dio a luz a Caín. Y aquí se origina esta frase, ¿no? de dar a luz. ¿Y qué tenemos que entender, mis hermanos, con esto de dar a luz? Dio a luz. La Biblia dice en Salmo 139, 15, mire lo que dice allí este salmo. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. En este salmo se describe cómo Dios trabaja en el vientre de una madre. Y se lo describe allí como alguien que está tejiendo, ¿no? Y está dando las puntadas y haciendo ese ser humano maravilloso, perfecto, con sus cromosomas, con su ADN, con todas sus características. Tan maravilloso cuando nosotros podemos estudiar y ver documentales de cómo se produce la concepción, cómo ese ser humano que está en ese vientre empieza a multiplicar sus células y empieza a ya tener corazón, empieza a latir su corazón, luego vienen los demás órganos desarrollándose. Eso es algo maravilloso, eso es algo sorprendente. Y con el avance de la ciencia cada vez nos sorprendemos y nos maravillamos más de las cosas que van descubriendo, de cómo ocurren todos esos procesos que tristemente mucha gente se los atribuye a ¿qué cosa? A la evolución, al Big Bang y poco de tonterías que la gente enseña, ¿no? Eso no es posible que ocurra sin un diseño, sin una mente brillante detrás de todos esos procesos. Mis hermanos, hay que tener más fe para creer en esas absurdas teorías que para creer en la Biblia, porque la palabra de Dios es tan concreta, tan perfecta, explica tan bien las cosas, que si usted se va para el otro lado de la evolución, del Big Bang y todo eso, déjeme decirle, usted necesita más fe para creer en esas teorías absurdas, ¿no? Esta es, dice la Biblia, la palabra profética más segura. Este es el cimiento, esta es la base para que usted tenga una fe sólida y firme frente a esta humanidad. Entonces dice que allí, en ese lugar privado, en el vientre de esa madre, Dios está trabajando en ese cuerpito, ¿no? Y luego Dios le da a la mujer el privilegio ¿de qué? De dar a luz. Sale de la oscuridad ese ser y ve la luz por primera vez, ¿no? Por eso sí dice la Biblia, y dio a luz. La mujer da a luz, y qué hermoso privilegio que las mujeres tienen al participar en ese proceso, ¿no? En ese proceso de traer seres humanos al mundo. Yo sé que aquí hay muchas madres y saben que el proceso no es fácil. Usted tiene que cuidarse, hacer dieta, tener mucho cuidado durante ese proceso, pero qué felicidad, ¿no? Todo el sufrimiento que usted haya pasado, qué felicidad es cuando el doctor le pone a ese pequeño ser vivo, a ese pequeño bebé en su regazo, ¿no? En sus brazos. Yo tuve la bonita experiencia, el tremendo privilegio de estar presente en los 3 partos de mi esposa. Y gracias a Dios no me desmayé, como a muchos les pasa, ¿no? No me desmayé, estuve ahí, firme. Aunque no me dejaron ver la cesárea, pero cuando el doctor decía, es varón, sacaba a ese gordito o ese flaquito,
y estaba ese bebé allí, y luego de que ya le daban el tratamiento, lo limpiaban, venían y lo ponían en el pecho de su mamita. Qué maravilloso. Ahí es donde la madre se olvida de las noches sin dormir, se olvida de los vómitos, de los mareos, de comer a toda hora, bueno, tantos desórdenes que ocurren en su cuerpo. Todo valió la pena, amén. Eso es dar a luz, mis hermanos, es tremendo privilegio, y muchas mujeres hoy luchan por tener ese privilegio, y al mismo tiempo qué triste es que muchas, teniendo eso, simplemente lo hacen a un lado cuando deciden abortar a sus hijitos, ¿no? Ese es otro tema que también vamos a tratar más adelante, el tema del aborto en la sociedad. Bien, sigamos. Dice aquí el versículo: y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Es importante esta frase, mis hermanos, porque la que está hablando aquí es Eva. Y si usted hace un análisis, Adán estaba callado. Parece que Adán fue creado como un hombre medio melancólico, ¿no? Medio melancólico. Porque es un hombre muy pasivo, muy callado. Es interesante cuando uno analiza la personalidad de Adán. Y aquí se puede ver que la que habla es Eva. Y ella dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. En otras palabras, le está dando la gloria a Dios. Y está contenta de que ahora viene un varón a través de ella, y seguramente tenía la esperanza de que este hijo empiece a hacer las cosas diferentes, como nos pasa como padres, ¿no? Cuando vemos a nuestros hijos, como que decimos, bueno, Señor, yo he estropeado tantas cosas, ayúdame que a través de mis hijos ayuda a hacer las cosas diferentes. Ayúdame a guiarlos para que ellos no sean como yo, ¿no? Que sean más como tú y menos como yo. Amén. Entonces, es interesante también que dice que le dieron a este niño el nombre de Caín. Caín significa adquisición. ¿Se acuerda que Eva dijo que he adquirido varón? Entonces, Caín significa eso justamente, adquisición. Entonces, la pregunta aquí es, ¿se basó Adán recuerden que Adán era el que estaba encargado de poner los nombres, ¿no? Le puso el nombre a todos los animales y le puso el nombre incluso a su misma esposa, pero en este caso uno se pregunta, bueno, ¿quién le puso el nombre? ¿Se lo puso Eva o se lo puso Adán? Inspirado en las palabras que dijo su esposa. Bueno, lo importante es que ya se veía ahí una relación de matrimonio donde ambos decidían este tipo de cosas, ¿no? Y ese fue el nombre que le dieron a este muchacho, a este niño que había nacido, Caín. Una nueva generación, mis hermanos, había empezado. Siempre que vienen niños a este mundo, pues inicia una nueva generación de seres humanos. Caín fue el primogénito de Adán y de Eva. Es importante, todos los que hemos tenido más de un hijo sabemos lo importante que es nuestro primer hijo, porque siempre ese muchacho siempre va a tener características muy diferentes a sus demás hermanos, porque él es el que ha estado más tiempo con nosotros, es el que generalmente es mayor a los demás, es el que nos ayuda, el que va a la tienda, el que va a ayudar a traer las cosas del laundry, el que sube las fundas del supermercado. Bueno, pobrecito los hijos mayores aquí, mi pobre hijo está que hace así con la cabeza. Sí, tienes razón, papá. Sí, el hijo mayor tiene muchas responsabilidades, pero también privilegios. Ser hijo mayor es algo de muchos privilegios, porque es el que usa siempre la ropa nueva, ¿no? Eso es un gran privilegio. Los demás siempre van a usar su ropa usada, pero él nunca usa ropa vieja, nunca usa ropa usada, ¿no? Bueno, hay tantas cosas, pero en este caso enfoquémonos en que Caín era el primogénito de Adán y de Eva. Seguramente fue una bendición ver que iniciaba una nueva generación de seres humanos que daba la esperanza de que ahora podían ser diferentes a papá y mamá, ¿no? Pero ¿cuál era la responsabilidad? Que Adán y Eva cumplan la tarea de padres y les enseñen a estos muchachos a ser diferentes, ¿no? A ser como Dios quería que sean. Génesis 4:2, ahora llega el otro hijo, dice, después dio a luz a su hermano,
Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ahora, en esta palabra después, y la Biblia tiene esto, es muy característico esto en la palabra de Dios. Dice, y después, pero estamos hablando que pasaron 9 meses, 1 año, 2 años, no sabemos cuánto. Con una sola palabra, la Biblia encierra una cantidad enorme de tiempo. Simplemente dice, y después, dice que dio a luz a su hermano Abel, y ahora enfatiza algo importante que diferencia a estos dos muchachos. Dice, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y es importante que estos dos muchachos escogieron 2 oficios y 2 actividades completamente diferentes la una de la otra. Y es importante también que en este aspecto se menciona primero a Abel. ¿Se dio cuenta usted? Abel era el segundo hijo, pero se lo menciona primero. Dice, y Abel fue pastor de ovejas. A veces en la palabra de Dios ocurre esto. Cuando se quiere enfatizar importancia, se nombra primero a lo más importante. Por ejemplo, cuando se menciona la lista de los discípulos, siempre se menciona primero a Pedro, porque Pedro era el discípulo más importante de los 12. Entonces, así ocurre muchas veces en la palabra de Dios. No siempre, pero muchas veces. Así que en este caso ya podemos ver que en el corazón de Dios se está mostrando que el oficio que había escogido Abel era un oficio que era de más importancia para Dios, aunque los 2 oficios eran necesarios e importantes. Pero el uno estaba más apegado al corazón de Dios, mis hermanos. Y luego en el desarrollo de la historia vamos a ver por qué. ¿Por qué? Ahora, dice aquí que Abel estaba haciendo una labor más cercana al corazón de Dios. O sea, usted puede recordar fácilmente, ¿no?, que en el Salmo 23, ¿cómo se define Dios a sí mismo? Jehová es mi pastor. Y cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, ¿cómo se definió Él? Yo soy el buen pastor, ¿no? Entonces, seguramente Dios se complació al ver a este muchacho escoger un oficio que está en su propio corazón. Y por eso para Dios fue de mayor importancia y de mayor valor que este joven haya decidido hacerse cargo de las ovejas que él había creado. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a parar ahí por hoy porque ya el tiempo no nos da para más. Pero la semana que viene vamos ahora sí a empezar a desarrollar ya este tema de Caín y Abel y vamos a ver los problemas que luego empezaron a ver en esta familia, que ya ustedes saben, uno de los mayores problemas fue el homicidio, triste homicidio que se produjo en esta primera familia de seres humanos.